Por favor, lléveme a la calle Paseo de los Héroes. Es una emergencia. El grito desesperado de una escritora soñadora que subió al auto de un extraño, confundiéndolo con un taxista, fue el error que el destino utilizó para reescribir su vida. ¿Qué harías si subieras al auto equivocado y ese error cambiara tu destino para siempre? Laura nunca imaginó que confundir a un millonario con un simple taxista la llevaría a vivir la historia más increíble de su vida, una tormenta, un encuentro inesperado y un sueño que parecía perdido. Todo estaba a punto de transformarse de la manera más sorprendente. Quédate hasta el final de este video y no olvides suscribirte, porque lo que está por venir te dejará sin palabras. El cuarto de Laura era tan pequeño que apenas cabía la cama angosta y el escritorio de madera carcomida que había rescatado de la basura años atrás. Las paredes mostraban grietas que contaban historias de humedad, pero ella las había cubierto con páginas arrancadas de revistas viejas, creando un mosaico de sueños ajenos. Sobre el escritorio, una vela derretida se consumía lentamente, proyectando sombras danzantes que cobraban vida con cada palabra que Laura escribía en su cuaderno desgastado. Era pasada la medianoche en Tijuana y el silencio del barrio solo se interrumpía por el ladrido lejano de algún perro callejero. Laura tenía 23 años, pero sus manos mostraban la aspereza de alguien que conocía el trabajo duro desde niña. Sus ojos color miel brillaban con una determinación que contrastaba con la pobreza que la rodeaba, y su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros. Vestía una pijama remendada que alguna vez fue color rosa, ahora descolorida por innumerables lavadas a mano. La luz de la vela iluminaba su rostro mientras sus labios murmuraban las palabras que iba escribiendo, como si pronunciarlas les diera más poder. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a los sueños de una joven que escribía sin descanso. En ese momento, su madre tosió en la habitación contigua, un recordatorio de por qué Laura no podía rendirse. La cuenta de luz llevaba 3 meses sin pagarse y cada vez que tocaban a la puerta, Laura sentía el corazón saltar en su pecho. Su padre había abandonado la familia cuando ella tenía 12 años, dejando solo deudas y promesas rotas que su madre intentaba compensar con turnos dobles. Laura había dejado la escuela a los 16 para ayudar en casa, trabajando como mesera en un pequeño restaurante cerca de la Avenida Revolución. Los fines de semana limpiaba casas en las colonias pudientes, lugares donde una sola habitación era más grande que toda su vivienda. En esas casas aprendió que existía otro mundo, uno donde las personas tenían tiempo para dedicarse a lo que amaban. Entre trabajo y trabajo, Laura llenaba cuadernos con historias que nacían de su imaginación desbordante, relatos de amor en lugares inesperados. Sus compañeras se burlaban suavemente, preguntándole cuándo dejaría de perder el tiempo con esas fantasías. Pero Laura sonreía y seguía escribiendo, porque esas palabras eran lo único que verdaderamente le pertenecía. Cada noche, después de llegar agotada del trabajo, encendía su vela y abría un nuevo cuaderno. Los cuadernos se apilaban debajo de su cama como tesoros secretos, cada uno marcado con fechas y títulos escritos con su mejor caligrafía. Había historias de amor imposible entre personas de mundos diferentes, cuentos de mujeres valientes que desafiaban su destino. Laura nunca había mostrado sus escritos a nadie, guardándolos como quien protege un jardín secreto. A veces, cuando terminaba una historia emotiva, se permitía llorar en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sobre las páginas. Esas manchas eran parte de su proceso creativo, marcas que demostraban cuánto de su alma ponía en cada palabra. Su madre, doña Elena, había notado la pasión de su hija por escribir, pero también le preocupaba que esos sueños trajeran desilusión. Una noche, mientras compartían frijoles y tortillas, Elena había tomado la mano de su hija diciéndole que necesitaba pensar en un futuro más seguro. Laura había asentido en silencio, pero esa misma noche escribió con más fervor que nunca, como si cada palabra fuera resistencia contra la resignación. El mundo podía decirle que era imposible, pero ella seguiría soñando. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca de una casa en la colonia Chapultepec, Laura encontró un libro sobre escritores mexicanos exitosos que habían comenzado desde abajo. Leyó sobre personas que habían enfrentado la pobreza y el rechazo, pero que habían persistido hasta ver sus obras publicadas. Esas historias encendieron algo nuevo en su pecho,
una chispa de posibilidad que antes no se había atrevido a considerar. La señora de la casa, notando su interés, le había regalado el libro con una sonrisa amable. Laura guardó ese libro como su posesión más preciada, leyéndolo hasta memorizar cada historia de éxito. Comenzó a investigar sobre editoriales en México, anotando nombres y direcciones en un cuaderno que llamaba su diario de sueños. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, que miles intentaban publicar sin éxito, pero algo dentro se negaba a rendirse. Cada noche, después de escribir, pasaba minutos imaginando cómo sería ver su nombre impreso en la portada de un libro. Esos pensamientos la mantenían despierta, llenándola de una energía que desafiaba el cansancio de sus múltiples trabajos. La vela finalmente se apagó esa noche, dejando a Laura en la oscuridad total de su pequeño cuarto. Cerró el cuaderno con cuidado, guardándolo bajo la almohada como hacía siempre, y se acostó mirando hacia el techo invisible. Podía escuchar la respiración pesada de su madre en la habitación de al lado, un sonido que le recordaba todo lo que estaba en juego. Sus dedos todavía hormigueaban por las horas de escritura y una sonrisa pequeña apareció en sus labios al recordar el diálogo que acababa de completar. Laura sabía escribir sobre romance porque creía profundamente en el poder del amor, aunque ella misma nunca había tenido tiempo para experimentarlo. Los hombres que conocía no compartían sus intereses y ella tampoco tenía energía para buscar compañía cuando cada día era una batalla por sobrevivir. Pero en sus historias, el amor siempre encontraba la manera de florecer, incluso en las circunstancias más imposibles. Esta creencia en los finales felices mantenía viva su esperanza. Cerró los ojos y susurró una oración sencilla, agradeciéndole a Dios por darle el don de las palabras y pidiendo que algún día pudieran cambiar su vida. No sabía que esa oración estaba a punto de ser respondida de la forma más inesperada. El teléfono sonó un martes por la tarde, mientras Laura terminaba de lavar los platos del desayuno antes de salir a su turno en el restaurante. Era un aparato viejo de teclas que compartían con los vecinos instalado en el pasillo común del edificio. Cuando escuchó su nombre siendo gritado desde el corredor, corrió descalza pensando que tal vez era una emergencia, secándose las manos en su delantal. La señora Lupe, su vecina, sostenía el auricular con expresión curiosa, diciéndole que era una llamada formal, alguien importante. Laura tomó el teléfono con manos temblorosas, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La voz del otro lado era profesional y cortés, presentándose como la asistente de Editorial Horizonte, una de las casas editoriales más prestigiosas de México. Laura tuvo que apoyarse contra la pared para no caer, sintiendo que las piernas le fallaban. La mujer explicaba que habían recibido un manuscrito suyo enviado meses atrás, uno que Laura había despachado con más esperanza que expectativa real. Habían quedado impresionados con su estilo narrativo y querían conocerla personalmente para una entrevista. Las palabras flotaban en el aire como mariposas imposibles de atrapar. La asistente continuó explicando los detalles con una precisión que contrastaba con el caos emocional que Laura experimentaba internamente. La entrevista sería el jueves de esa misma semana, en apenas 2 días, en las oficinas centrales ubicadas en la zona Río de Tijuana. Debía presentarse exactamente a las 10 de la mañana, ni un minuto antes ni uno después, porque el director editorial tenía una agenda extremadamente ajustada. La puntualidad era absolutamente crucial, recalcó la asistente con tono serio, porque perder esa ventana significaría perder la oportunidad completamente. Laura escuchaba cada palabra como si fueran instrucciones vitales, memorizando cada detalle con intensidad desesperada. Necesitaría llevar una identificación oficial, 3 copias impresas de su manuscrito completo y estar preparada para discutir su proceso creativo. Cuando la llamada terminó, Laura se quedó parada en el pasillo sosteniendo el teléfono muerto, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La señora Lupe la miraba con curiosidad y preocupación, preguntándole si todo estaba bien. Laura la abrazó de repente con una fuerza que sorprendió a ambas y luego corrió de regreso a su departamento gritando el nombre de su madre. Doña Elena salió de su habitación alarmada por los gritos, pensando que algo terrible había ocurrido. Pero al ver la sonrisa radiante en el rostro de su hija, supo que eran buenas noticias. Laura le contó todo entre sollozos entrecortados,
las palabras saliendo atropelladas mientras su madre la abrazaba con fuerza. Elena también comenzó a llorar, sus manos curtidas acariciando el cabello de Laura mientras repetía que siempre había creído en ella. Pasaron varios minutos abrazadas en medio de la pequeña sala. Dos mujeres que habían soportado tanto finalmente permitiéndose creer que algo bueno podía suceder. Cuando se separaron, la realidad práctica comenzó a instalarse en la mente de Laura. Necesitaba imprimir 3 copias completas de su manuscrito, lo cual significaba dinero que no tenían, y necesitaba un atuendo presentable para la entrevista. Su madre, leyendo la preocupación en sus ojos, tomó sus manos y le dijo con voz firme que encontrarían la manera. Esa tarde, Elena sacó un sobre escondido debajo de su colchón, dinero que había estado ahorrando secretamente para una emergencia médica. Laura protestó diciendo que no podía aceptarlo, pero su madre insistió con una determinación que no admitía discusión. El resto del día fue un torbellino de actividad frenética y emoción contenida. Laura corrió al cibercafé más cercano, donde pagó por imprimir las 300 páginas de su manuscrito en 3 copias, observando con fascinación cómo las hojas salían mostrando sus palabras en formato profesional. El encargado del lugar, notando su emoción, le preguntó qué celebraba y cuando ella le contó sobre la entrevista, él insistió en darle un descuento y engargolar los manuscritos sin cobro adicional. Ese gesto de amabilidad casi la hace llorar nuevamente, recordándole que todavía existía bondad en el mundo. Luego fue al mercado sobre ruedas en busca de ropa apropiada, revisando los puestos de segunda mano hasta encontrar una blusa color crema elegante y unos pantalones de vestir grises que le quedaban casi perfectos. Una señora vendedora conmovida por su historia le regaló un collar sencillo de perlas falsas que agregaba sofisticación al conjunto. Laura regresó a casa cuando ya oscurecía, cargando sus tesoros como si fueran joyas invaluables. Esa noche no pudo dormir, dando vueltas en la cama mientras repasaba mentalmente todo lo que diría en la entrevista. Cada vez que cerraba los ojos, veía las oficinas de la editorial, se imaginaba conversando con editores importantes. El miércoles amaneció con un cielo despejado que Laura interpretó como una señal positiva de Dios. Pidió el día libre en el restaurante explicándole a su jefe sobre la entrevista. Y aunque él gruñó descontento, finalmente aceptó dejarla ir. Laura pasó toda la mañana preparándose mentalmente, releyendo secciones de su manuscrito y tomando notas sobre los temas principales que quería destacar. Su madre planchó cuidadosamente la ropa nueva, asegurándose de que cada arruga desapareciera, y le preparó un desayuno especial con huevos y frijoles. Por la tarde, Laura se dio un baño largo, lavando su cabello con un champú barato, pero perfumado, que había comprado especialmente para la ocasión. Cuando finalmente se probó el conjunto completo, incluyendo unos zapatos negros de tacón bajo que había pulido hasta hacerlos brillar, se miró en el pequeño espejo rajado de su habitación y apenas se reconoció. Lucía profesional, capaz, como alguien que merecía estar en esa entrevista. Su madre entró y se quedó parada en el umbral, llevándose una mano a la boca mientras nuevas lágrimas rodaban por sus mejillas. Le dijo que lucía hermosa, que su padre estaría orgulloso si pudiera verla, aunque ambas sabían que ese hombre nunca había creído en nada. Laura abrazó a su madre una vez más, prometiéndole que haría que todo valiera la pena. Ninguna de las dos imaginaba que al día siguiente la vida de Laura cambiaría de una forma que ningún guión habría podido predecir. El jueves amaneció con un cielo gris amenazante que presagiaba tormenta, pero Laura despertó con una determinación que ninguna nube podía empañar. Se vistió con cuidado, revisando cada detalle de su atuendo en el espejo rajado, asegurándose de que la blusa crema estuviera perfectamente planchada. Su madre le había preparado café con pan dulce y aunque el estómago de Laura estaba cerrado por los nervios, comió algunos bocados para complacer a doña Elena. A las 8:30 de la mañana salió de su casa cargando los 3 manuscritos engargolados en una bolsa de tela que había decorado la noche anterior. El autobús que debía tomar pasaba cada 20 minutos y Laura llegó a la parada con tiempo de sobra, calculando que llegaría a la zona Río con al menos media hora de anticipación. Pero cuando las primeras gotas comenzaron a caer, supo que Dios estaba probando su fe de una manera que no había anticipado. En cuestión de minutos,
Las gotas se transformaron en un diluvio feroz que convertía las calles de Tijuana en ríos turbulentos. El autobús no llegaba. Y Laura observaba con creciente desesperación cómo los minutos avanzaban inexorables en el reloj público de la esquina. Su blusa comenzaba a empaparse a pesar del pequeño techo de la parada, y el pánico empezaba a trepar por su garganta como una enredadera venenosa. A las 9:20, cuando el autobús finalmente apareció entre la cortina de lluvia, Laura subió temblando, no solo por el frío, sino por la ansiedad que la consumía. El tráfico era un caos absoluto, coches avanzando centímetro a centímetro, mientras los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el aguacero. Laura apretaba los manuscritos contra su pecho como si fueran un salvavidas, calculando mentalmente si todavía era posible llegar a tiempo. Las 9:30, las 9:40. Cada minuto que pasaba era una puñalada en su esperanza. Cuando finalmente llegó a la zona Río, eran las 9:55 y la editorial estaba todavía a 6 cuadras de distancia. Laura bajó del autobús y echó a correr bajo la lluvia torrencial, sus zapatos salpicando agua sucia de los charcos mientras su cabello se pegaba a su rostro. La bolsa con los manuscritos se empapaba y ella rezaba para que el agua no arruinara el trabajo de impresión. Corría con todas sus fuerzas, esquivando peatones con paraguas y saltando sobre charcos enormes, su respiración convertida en jadeos desesperados. En una esquina vio un auto viejo color beige detenido en el tráfico, y sin pensarlo 2 veces abrió la puerta trasera y se lanzó dentro. Por favor, lléveme a la calle Paseo de los Héroes. Es una emergencia. Gritó entre sollozos, asumiendo que era un taxi sin siquiera verificarlo. El conductor, un hombre de aproximadamente 30 años con cabello oscuro, ligeramente despeinado, la miró por el espejo retrovisor con expresión sorprendida. Señorita, yo no soy. Comenzó a decir el hombre, pero Laura lo interrumpió con urgencia desesperada en su voz. Por favor, tengo una entrevista en 5 minutos y si no llego, perderé la oportunidad de mi vida. Se lo suplico, solo son unas cuadras más adelante. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia, y sus ojos color miel suplicaban con una intensidad que atravesaba cualquier barrera. El hombre que vestía una simple playera blanca y jeans desgastados dudó solo un segundo antes de asentir y comenzar a maniobrar el auto entre el tráfico. Laura no notó los detalles finos de su rostro, los ojos cafés profundos que la observaban con curiosidad creciente o las manos cuidadas que sujetaban el volante con seguridad. Solo veía los minutos pasando, las 10 en punto llegando como una sentencia inevitable. El conductor intentaba avanzar lo más rápido posible, pero el tráfico era implacable, un muro de metal que se negaba a ceder. Hábleme de esa entrevista, dijo él con voz suave, tratando de calmarla mientras maniobraba entre los coches. Laura, sin dejar de mirar el reloj, comenzó a hablar atropelladamente sobre la editorial, sobre sus años escribiendo en la oscuridad, sobre cómo esta era su única oportunidad de escapar de una vida de pobreza. Las palabras brotaban de ella sin filtro, confesiones que normalmente guardaría, pero que ahora salían impulsadas por la desesperación y el miedo. Esteban, el conductor, aunque ella no sabía su nombre todavía, escuchaba cada palabra con una atención que iba más allá de la cortesía. Había algo en la pasión con que esta joven empapada hablaba sobre sus sueños que lo conmovía profundamente. Finalmente, a las 17 minutos, llegaron frente al edificio de la editorial. Laura sacó el dinero que tenía para el taxi, pero Esteban negó con la cabeza. Corra, le dijo simplemente. Ella salió disparada bajo la lluvia sin mirar atrás, pero cuando llegó a la recepción, la asistente negó con la cabeza antes de que Laura pudiera hablar. Lo siento mucho, pero el director ya se fue a otra reunión. La indicación era muy clara sobre la puntualidad. Las palabras de la recepcionista cayeron sobre Laura como piedras, cada una más pesada que la anterior. Ella intentó explicar sobre la tormenta, sobre el tráfico, pero la mujer simplemente repetía que no había nada que hacer, que las políticas eran estrictas. Laura sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor, como todos los sueños que había alimentado durante años se desvanecían en un instante. Salió del edificio caminando como zombi. La lluvia golpeándola, pero sin sentirla realmente. Sus pies la llevaron hasta la acera,
donde se sentó sin importarle que el agua empapara completamente sus pantalones. Los manuscritos, mojados y arrugados, descansaban junto a ella como testigos mudos de su fracaso. Las lágrimas brotaban sin control, mezclándose con la lluvia en su rostro. Y Laura sollozaba con una pena tan profunda que dolía físicamente. Todo había sido en vano. No supo cuánto tiempo pasó sentada ahí llorando bajo la tormenta, pero eventualmente escuchó una voz familiar preguntando qué había sucedido. Era el conductor del auto, el hombre que la había traído hasta allí, parado frente a ella con un paraguas negro sosteniéndolo sobre ambos. ¿No le fue bien en la entrevista?, preguntó con genuina preocupación en su voz. Laura levantó la vista viendo realmente por primera vez al hombre que tenía delante. Era guapo de una manera natural, sin pretensiones, con facciones que denotaban amabilidad. Sus ojos cafés la miraban con una compasión que no parecía fingida y había algo en su postura relajada que invitaba a la confianza. Llegué tarde, susurró ella con voz rota. Solo 7 minutos tarde y perdí todo. Esteban se sentó a su lado en la acera mojada, sin importarle arruinar sus jeans, y simplemente permaneció ahí en silencio, compartiendo su dolor. Ese gesto simple, ese acompañamiento sin juicios ni consejos vacíos, tocó algo profundo en el corazón destrozado de Laura. Después de varios minutos, Esteban habló con voz suave pero firme. Permítame llevarla a su casa. No puede quedarse aquí bajo la lluvia. Laura negó con la cabeza. Su voz apenas un susurro cuando confesó. Solo tenía el dinero para venir. No tengo para regresar. La vergüenza la inundaba al admitir su pobreza ante este extraño amable, pero ya no le quedaban fuerzas para mantener las apariencias. Esteban sintió algo apretarse en su pecho, una mezcla de compasión y admiración por esta joven que había arriesgado todo por seguir su sueño. No se preocupe por eso, dijo ayudándola a ponerse de pie con gentileza. Yo la llevo y no quiero escuchar protestas. Su tono no admitía discusión, pero había tal calidez en el que Laura solo pudo asentir agradecida. Caminaron juntos hasta el autobús y esta vez Laura subió al asiento del copiloto notando que el interior estaba limpio pero desgastado por el uso. No había nada ostentoso en ese vehículo que pudiera delatar la verdadera identidad de su dueño. Durante el trayecto de regreso, Laura le contó más sobre su vida mientras miraba por la ventana cómo la tormenta comenzaba a ceder. Le habló sobre su madre enferma, sobre los trabajos que hacía para sobrevivir, sobre las noches escribiendo a la luz de velas. Esteban escuchaba fascinado, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban interés genuino en su historia. Había algo liberador en confesarse ante este desconocido que no la conocía, que no tenía expectativas sobre ella. Por su parte, Esteban se presentó simplemente como Esteban, sin mencionar apellidos ni dar detalles sobre su propia vida. Le dijo que a veces conducía por la ciudad para pensar, para escapar del ruido del mundo y que ese día la tormenta lo había sorprendido en sus paseos. Era una verdad a medias, pero no completamente falsa. Esteban realmente tenía el hábito de conducir autos comunes por Tijuana, disfrazándose de hombre ordinario para sentir algo de normalidad en una vida que había estado marcada desde su nacimiento por el apellido y la fortuna. En ese auto viejo, nadie lo reconocía como el heredero de Editorial Horizonte. Nadie esperaba nada de él, excepto ser humano. Cuando llegaron al humilde barrio donde vivía Laura, Esteban observó con discreción las calles sin pavimentar, las casas apiñadas unas contra otras, la pobreza visible en cada esquina. No había juicio en su mirada, solo una comprensión más profunda de todo lo que esta joven había superado para llegar hasta ese día. Laura señaló su edificio y Esteban detuvo el auto frente a la entrada. Ella se volvió hacia él con ojos todavía enrojecidos por el llanto, pero con una sonrisa pequeña de agradecimiento. Gracias por todo. No sé qué habría hecho sin su amabilidad hoy. Esteban le devolvió la sonrisa y en ese momento sintió algo que no había experimentado en años, una conexión genuina con alguien que lo veía solo como un hombre, no como una fortuna ambulante. Cuídese mucho, Laura, dijo suavemente. Mientras ella bajaba del auto y corría hacia su edificio protegiendo los manuscritos mojados, Esteban permaneció estacionado observándola desaparecer escaleras arriba.
Algo en ese encuentro lo había transformado y mientras conducía de regreso a su mansión en las colinas, no podía dejar de pensar en esos ojos color miel, llenos de dolor y esperanza. Esa noche, cuando llegó a su enorme casa vacía, Esteban supo que tenía que volver a verla. 3 días pasaron después de aquel jueves desastroso y Laura intentaba retomar su rutina, aunque su corazón seguía roto. Había vuelto al restaurante sonriendo mecánicamente los clientes mientras servía tacos y quesadillas, pero por dentro sentía un vacío que ninguna propina podía llenar. El viernes por la tarde, mientras barría la acera frente al local, escuchó una voz familiar que la hizo levantar la vista abruptamente. «Hola, Laura. ¿Tiene un momento para platicar?» Era Esteban parado frente a ella con las manos en los bolsillos de sus jeans desgastados y una sonrisa tímida en el rostro. Vestía una camisa verde olivo simple y tenis blancos gastados, luciendo como cualquier trabajador de la ciudad. Laura sintió su corazón acelerarse sin entender exactamente por qué la presencia de este hombre la afectaba tanto. «Esteban, ¿qué hace aquí?», preguntó sorprendida, dejando la escoba apoyada contra la pared. Él se encogió de hombros con naturalidad, explicando que había estado pensando en ella y quería saber cómo estaba después de todo. Se sentaron en una de las mesas exteriores del restaurante, donde el jefe de Laura le permitió tomar su descanso un poco antes de lo usual. Esteban ordenó 2 aguas frescas de horchata, insistiendo en invitar a pesar de las protestas de ella. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente, como si se conocieran de años en lugar de días. Laura le contó sobre las noches que pasaba escribiendo, sobre cómo las palabras brotaban de ella como agua de un manantial inagotable, sobre personajes que vivían en su mente con tanta intensidad que a veces olvidaba que no eran reales. «Nunca he sido leída por nadie importante», confesó con voz suave. «Pero escribo como si miles de personas fueran a leer mis palabras algún día. ¿Eso me hace ilusa?». Esteban negó con la cabeza, sus ojos cafés fijos en ella con una intensidad que la hacía sentir vista de verdad. «Eso te hace valiente», respondió con convicción genuina. «La mayoría de las personas abandonan sus sueños antes de intentarlo. Tú sigues adelante a pesar de todo». Laura sintió algo cálido expandirse en su pecho ante esas palabras, una validación que nunca supo que necesitaba hasta ese momento. Le habló sobre su madre, sobre cómo quería darle una vida mejor, comprarle medicina sin tener que elegir entre eso y la comida. Le contó sobre su padre ausente, sobre las humillaciones de limpiar casas donde la trataban como invisible, sobre noches llorando de frustración cuando las palabras no salían como quería. Esteban escuchaba cada confesión sin interrumpir, sin ofrecer soluciones baratas ni consejos no solicitados, simplemente estando presente de una manera que Laura nunca había experimentado con nadie. Por su parte, Esteban se descubría fascinado por esta joven que hablaba de literatura con una pasión que él había perdido hacía años. En su mundo de juntas ejecutivas y estrategias comerciales, los libros se habían convertido en productos, en números, en hojas de cálculo. Pero Laura hablaba de ellos como si fueran ventanas al alma, como si cada historia tuviera el poder de transformar vidas. «¿Y tú qué haces, Esteban?», preguntó Laura eventualmente, dándose cuenta de que él había escuchado todas sus historias, pero no había compartido nada sobre sí mismo. Esteban titubeó apenas un segundo antes de responder con otra verdad a medias. «Trabajo en el negocio editorial», dijo cuidadosamente. «Manejo temas administrativos, nada muy emocionante, pero me apasiona descubrir nuevos talentos, historias que merecen ser contadas». No era mentira técnicamente, pero tampoco era toda la verdad. Laura asintió fascinada de haber encontrado a alguien que entendía ese mundo que tanto anhelaba. Le preguntó sobre el proceso de publicación, sobre cómo se decidía qué libros merecían ser impresos y Esteban respondió con un conocimiento profundo que Laura atribuyó a sus años trabajando en el ambiente. La conversación derivó hacia sus autores favoritos, descubriendo coincidencias sorprendentes en sus gustos literarios. Ambos amaban a Juan Rulfo y Elena Garro. Ambos habían llorado con Como agua para chocolate. Ambos creían que las mejores historias eran aquellas que capturaban verdades universales a través de experiencias específicas.
El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente se despidieron y Laura se sorprendió al notar cuánto tiempo había pasado conversando con este hombre que apenas conocía, pero que se sentía extrañamente familiar. ¿Puedo volver a verte?, preguntó Esteban con una vulnerabilidad en su voz que contrastaba con su apariencia segura. Laura sintió mariposas revoloteando en su estómago, una sensación que no recordaba haber experimentado antes. Me gustaría mucho, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Esteban se alejó caminando por la calle con una ligereza en sus pasos que no tenía cuando llegó. Esa noche, en su mansión vacía de las colinas, se sentó en su estudio rodeado de primeras ediciones y libros valiosos, pero sus pensamientos estaban con una joven que escribía a la luz de velas en un cuarto pequeño del otro lado de la ciudad. Por primera vez en años, alguien había conversado con él sobre literatura sin mencionar ventas, sin hablar de su apellido, sin esperar nada más que su atención genuina. Esteban supo en ese momento que estaba cayendo en un territorio peligroso, pero no le importó en absoluto. Los días se convirtieron en semanas y lo que había comenzado como encuentros casuales se transformó en una rutina que ambos anticipaban con emoción creciente. Esteban aparecía en el restaurante 2 o 3 veces por semana, siempre conduciendo su auto viejo, siempre vestido con ropa simple que lo hacía pasar desapercibido. Laura terminaba su turno y caminaban juntos por las calles de Tijuana, conversando sobre todo y nada, mientras el atardecer pintaba el cielo de colores imposibles. A veces se sentaban en algún parque pequeño del centro donde Laura sacaba su cuaderno y le leía fragmentos de historias nuevas que había escrito. Esteban escuchaba con atención absoluta, ocasionalmente sugiriendo cambios o señalando momentos que lo habían conmovido especialmente. Sus comentarios siempre eran perspicaces, revelando un conocimiento profundo de estructura narrativa que Laura atribuía a su trabajo en la industria editorial. Ella valoraba sus opiniones más de lo que había valorado ninguna otra cosa, sintiéndose por primera vez validada como escritora. Una tarde lluviosa, mientras esperaban que pasara un aguacero bajo el toldo de una tienda cerrada, Laura le confesó que había empezado a escribir una historia nueva inspirada en su encuentro. Es sobre 2 personas de mundos completamente diferentes que se encuentran por casualidad, explicó con mejillas sonrojadas. Ella cree que él es alguien común, pero hay secretos que podrían destruir todo si salen a la luz. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esa descripción demasiado cercana a su propia situación. ¿Y cómo termina?, preguntó con voz tensa que intentó disimular. Laura se encogió de hombros mirando la lluvia caer. Todavía no lo sé. Quiero creer en los finales felices, pero a veces me pregunto si 2 personas tan diferentes pueden realmente estar juntas. Sus palabras flotaron en el aire cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar directamente. Esteban tomó su mano suavemente, entrelazando sus dedos con los de ella. Creo que el amor verdadero encuentra la manera, murmuró. Y Laura sintió su corazón latir más rápido. Esteban había comenzado a coleccionar pedazos de Laura sin que ella lo supiera. Guardaba en el cajón de su escritorio pequeños papeles con poesías que ella garabateaba distraídamente en servilletas mientras conversaban en cafés. Había fotografiado con su celular páginas de su cuaderno que ella le había mostrado, releyéndolas por las noches cuando la soledad de su mansión se volvía insoportable. Cada palabra escrita por Laura era un tesoro para él, evidencia tangible de un talento que el mundo necesitaba conocer. Había empezado a considerar opciones, formas de ayudarla sin revelar su identidad, pero cada plan parecía implicar más mentiras y él ya cargaba con suficiente culpa. Una noche, mientras cenaba solo en su comedor enorme, su asistente personal le preguntó por qué había estado tan distraído últimamente. Esteban no respondió, pero esa noche sacó uno de los manuscritos que Laura le había confiado y lo leyó completo por tercera vez, maravillándose de la profundidad emocional y la prosa elegante. Esta mujer tenía un don genuino y el mundo editorial la había rechazado por 7 minutos de retraso. No te olvides de darle like a este video y comenta desde qué ciudad estás escuchando esta increíble historia. Los sentimientos entre ellos se habían vuelto innegables, manifestándose en miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en roces accidentales que dejaban electricidad en la piel. Una noche, después de caminar por el malecón, viendo el océano oscuro extenderse hasta el infinito,
Esteban acompañó a Laura hasta la puerta de su edificio. El ambiente entre ellos vibraba con una tensión dulce, con palabras no dichas que flotaban en el aire salado. Gracias por estos días, dijo Laura suavemente, mirándolo a los ojos. No sabes cuánto significan para mí. Me hace sentir que mis sueños no son tan imposibles. Esteban levantó su mano y acarició gentilmente su mejilla, su pulgar trazando la línea de su pómulo con ternura infinita. Tus sueños nunca fueron imposibles, Laura. Solo necesitaban a alguien que creyera en ellos tanto como tú. Se acercaron lentamente, sus respiraciones mezclándose en el espacio reducido entre ellos. Y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todo el universo se alineara perfectamente. El beso fue suave al principio, exploratorio, pero profundizó rápidamente con una pasión que ambos habían estado conteniendo durante semanas. Cuando se separaron, ambos sonreían como adolescentes en su primer amor, aunque Laura tenía 23 años y Esteban 30. Buenas noches, Esteban, susurró ella, sus ojos brillando con felicidad pura que contrastaba con la tristeza que había visto en ellos aquel primer día bajo la lluvia. Esteban esperó hasta verla desaparecer escaleras arriba antes de regresar a su auto, tocándose los labios con los dedos como si pudiera preservar la sensación de ese beso. Mientras conducía de regreso a su mundo de lujo y privilegio, la culpa comenzaba a roer sus entrañas. Le había mentido a Laura sobre quién era realmente y cada día que pasaba sin decirle la verdad, la mentira crecía como una sombra entre ellos. Sabía que eventualmente tendría que confesar, pero el miedo a perderla lo paralizaba. Por primera vez en su vida, Esteban había encontrado a alguien que lo amaba por ser simplemente él, no por su apellido ni su fortuna. Esa noche, mientras se acostaba en su cama king size en un cuarto más grande que todo el departamento de Laura, Esteban tomó una decisión que cambiaría todo. Publicaría el manuscrito de Laura en secreto, le daría la oportunidad que merecía y luego confesaría toda la verdad esperando que ella pudiera perdonarlo. La felicidad de Laura en las siguientes semanas era palpable, irradiando de ella como luz solar en cada gesto y cada sonrisa. Sus compañeras del restaurante notaban el cambio, bromeando sobre el misterioso hombre que la había transformado en alguien que caminaba como flotando. Incluso su madre, doña Elena, comentaba que hacía años no veía a su hija tan radiante, tan llena de esperanza. Laura escribía con renovada inspiración, llenando páginas y páginas con historias de amor que ahora conocía en carne propia. Esteban seguía visitándola regularmente y su relación había florecido en algo hermoso y genuino. Se robaban besos en esquinas oscuras, caminaban tomados de la mano sin importarles quién los viera. Compartían sueños sobre un futuro que ambos anhelaban construir juntos. Para Laura, Esteban era el hombre que había aparecido cuando menos le esperaba, demostrándole que los finales felices que escribía en sus historias también podían existir en la vida real. No tenía mucho dinero, era solo un trabajador del mundo editorial, pero su corazón era noble y eso era infinitamente más valioso que cualquier fortuna. Un sábado por la tarde, Laura decidió pasar por el puesto de revistas cerca del mercado para comprar un cuaderno nuevo. Mientras hojeaba las opciones, su mirada cayó sobre una revista de negocios cuya portada mostraba a los empresarios más influyentes de Tijuana. Su corazón se detuvo cuando vio el rostro familiar en la esquina superior derecha. Era Esteban, pero no el Esteban que ella conocía con playeras simples y jeans desgastados. Esteban Villarreal vestía un traje impecable de diseñador, su cabello perfectamente peinado, posando frente al edificio de Editorial Horizonte, con una expresión seria y profesional. El titular decía, Esteban Villarreal, heredero de Editorial Horizonte, revela planes de expansión. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies, sus manos temblaban tanto que la revista casi se le cayó. Leyó el artículo con creciente horror, descubriendo que el hombre del que se había enamorado no era un simple trabajador editorial, sino el dueño de la compañía, el heredero millonario que controlaba una de las editoriales más poderosas del país, el mismo lugar que la había rechazado. Las piezas comenzaron a encajar en su mente como un rompecabezas cruel y doloroso. Esteban nunca conducía un taxi. Ese auto viejo era solo un disfraz para mezclarse con gente común.
Él había estado allí aquel día porque probablemente salía de su propia editorial cuando ella subió desesperada a su auto. Conocía tanto sobre el mundo editorial porque era el maldito dueño. Cada consejo que le había dado, cada opinión sobre sus escritos venía del hombre que tenía el poder de publicarla con solo chasquear los dedos, pero que había elegido mantenerla en la ignorancia. Laura compró la revista con manos temblorosas y corrió a su casa, encerrándose en su cuarto mientras las lágrimas comenzaban a caer. Se sentía humillada, traicionada, como una tonta ingenua que había creído en un cuento de hadas que resultó ser una mentira elaborada. ¿Qué había sido todo esto para él? Un entretenimiento, una forma de sentirse noble jugando con las esperanzas de una chica pobre. El dolor en su pecho era físico, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo y lo retorciera lentamente. Cuando Esteban llegó al restaurante el lunes siguiente, con su sonrisa usual y un café para ella, Laura lo esperaba afuera con la revista enrollada en su mano como un arma. ¿Ibas a decirme algún día?, preguntó con voz fría que él nunca le había escuchado antes. Esteban vio la revista y palideció instantáneamente, comprendiendo que su mentira finalmente había sido descubierta. Laura, déjame explicarte, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con una risa amarga que no tenía nada de alegre. ¿Explicar qué? Que me mentiste desde el primer día, que te divertiste haciéndote pasar por alguien común mientras yo te contaba todas mis miserias. Tú eres el dueño de la editorial que me rechazó. Estuviste jugando conmigo todo este tiempo mientras yo te mostraba mi alma, mis escritos, mis sueños más profundos. ¿Qué soy para ti, Esteban? Un proyecto de caridad, una diversión. Cada palabra era una bala que atravesaba el corazón de Esteban y él sabía que se las merecía todas. No fue así. Te lo juro, respondió Esteban con desesperación evidente en su voz, intentando tomar sus manos, pero ella se alejó como si su tacto quemara. Al principio solo quería ayudarte, pero después me enamoré de verdad. Me enamoré de ti, con tu pasión, con la forma en que ves el mundo. Nunca fue un juego, Laura. Eres lo más real y verdadero que me ha pasado en toda mi vida. Pero sus palabras sonaban vacías contra el peso de la traición. Laura negó con la cabeza, retrocediendo mientras más lágrimas empañaban su visión. Lo más real para ti fue una mentira gigante para mí. No quiero volver a verte, Esteban Villarreal. Vuelve a tu mundo de millonarios y déjame en paz con mi pobreza honesta. Se dio la vuelta y entró al restaurante, dejando a Esteban parado en la acera con el corazón hecho pedazos. Los clientes curiosos miraban la escena desde las ventanas, pero a Laura no le importó. Esa tarde renunció a su trabajo, incapaz de soportar la idea de que él pudiera aparecer nuevamente. Doña Elena encontró a su hija llorando en su cama esa noche, abrazando los cuadernos que tanto amaba como si fueran lo único que le quedaba. Los días siguientes fueron los más oscuros que Esteban había experimentado en su vida privilegiada. Intentó llamar a Laura innumerables veces, pero ella había cambiado su número. Fue a su casa, pero doña Elena le cerró la puerta en la cara diciéndole que su hija no quería saber nada de mentirosos. Le envió cartas que fueron devueltas sin abrir. La culpa lo consumía durante el día y no lo dejaba dormir por las noches. Acostado en su enorme cama mirando el techo mientras recordaba cada momento compartido con ella. Su asistente notaba su deterioro, las ojeras profundas, la falta de concentración en las reuniones importantes. Esteban funcionaba en piloto automático, firmando documentos sin leerlos realmente, asistiendo a juntas donde su mente estaba a kilómetros de distancia. Una noche, sentado en su estudio, rodeado de libros valiosos que ya no significaban nada, encontró el manuscrito de Laura, que ella le había confiado semanas atrás. Lo leyó nuevamente, cada palabra recordándole lo que había perdido por su cobardía de no decir la verdad a tiempo. Fue entonces cuando la idea tomó forma en su mente con claridad absoluta. Si Laura no quería escuchar sus palabras, le mostraría con acciones. Publicaría su manuscrito, le daría la oportunidad que merecía y que él le había negado indirectamente aquel día lluvioso. No para comprar su perdón, sino porque genuinamente creía que el mundo necesitaba leer lo que ella escribía. Sería su forma de demostrarle que su amor era real, que siempre había creído en su talento, más allá de cualquier sentimiento romántico.
A la mañana siguiente, Esteban convocó una junta extraordinaria con su equipo editorial, presentando el manuscrito de Laura, sin revelar inicialmente su conexión personal con la autora. Lean esto, ordenó con una autoridad que rara vez usaba, y díganme si no es exactamente el tipo de historia que nuestra editorial necesita publicar. Sus editores, sorprendidos por su intensidad inusual, se llevaron copias del manuscrito prometiendo leerlo esa misma semana. Los reportes regresaron unánimes y entusiastas. El manuscrito de Laura era excepcional, una historia de amor con profundidad emocional que conectaría con lectores de todas las edades. La prosa era elegante, pero accesible. Los personajes se sentían reales y complejos. La trama equilibraba perfectamente momentos ligeros con otros profundamente conmovedores. Los editores recomendaban publicación inmediata con una campaña de marketing agresiva. Esteban escuchó cada comentario positivo sintiendo orgullo mezclado con dolor, sabiendo que Laura merecía escuchar esos elogios directamente, pero que probablemente nunca le perdonaría esta intromisión en su vida. Aún así, siguió adelante con el plan. Contactó personalmente a los mejores diseñadores de portadas del país. Supervisó cada detalle de la edición. Invirtió su propio dinero en publicidad que normalmente se reservaba solo para autores consagrados. Arriesgaba su reputación profesional en esta apuesta, porque si el libro fracasaba después de tanto despliegue, la industria lo juzgaría duramente. Pero Esteban no tenía dudas sobre el talento de Laura. Solo temía que ella viera esto como otra manipulación en lugar de la declaración de amor que realmente era. Durante todo el proceso de producción, que normalmente tomaba meses, pero que Esteban comprimió a semanas usando todos sus recursos y contactos, mantuvo el proyecto en absoluto secreto. Ningún miembro de su equipo sabía que la autora era la misma joven que había rechazado la editorial por llegar tarde. Esteban se aseguró de que el contrato fuera extremadamente generoso, con porcentajes de regalías que normalmente solo recibían autores bestsellers establecidos. Depositó un adelanto sustancial en una cuenta nueva que abrió a nombre de Laura, dinero que ella podría usar para dejar sus trabajos exhaustivos y dedicarse completamente a escribir. Organizó entrevistas con periodistas literarios importantes. Preparó apariciones en programas culturales. Contactó a libreros influyentes para asegurar que el libro tuviera visibilidad prominente en todas las tiendas importantes. Era una campaña de lanzamiento digna de las estrellas más grandes de la literatura, y todo era para una autora desconocida que ni siquiera sabía que estaba siendo publicada. La fecha de lanzamiento se fijó para 6 semanas después. Un cronograma agresivo que mantuvo a todo el equipo trabajando horas extra. La noche antes del lanzamiento oficial, Esteban manejó hasta el barrio de Laura y estacionó su auto viejo en la esquina desde donde podía ver las ventanas de su departamento. Una luz tenue brillaba en su cuarto y él se imaginó que probablemente estaba escribiendo como siempre a la luz de velas porque la electricidad seguía siendo un lujo intermitente. Sostuvo en sus manos el primer ejemplar impreso del libro, acariciando la portada que mostraba el nombre de Laura en letras elegantes. Historia de dos mundos se titulaba la obra, y la portada mostraba una ilustración hermosa de dos personas alcanzándose las manos a través de una brecha. Había lágrimas en los ojos de Esteban cuando abrió el libro y leyó la dedicatoria que Laura había escrito, originalmente para mi madre, quien nunca dejó de creer, y para todos los soñadores que escriben en la oscuridad esperando su amanecer. Mañana el mundo conocería a Laura como la escritora excepcional que era. Y tal vez, solo tal vez, ella comprendería que su amor había sido genuino desde el principio. Esteban dejó el libro en la puerta de su departamento con una nota simple. El mundo necesita escuchar tu voz. Siempre lo necesitó. Laura encontró el paquete en la puerta de su departamento a las 6 de la mañana cuando salía hacia su nuevo trabajo limpiando oficinas. Al principio pensó que era un error, que alguien lo había dejado en el lugar equivocado, pero su nombre estaba escrito claramente en el sobreadjunto. Con manos temblorosas, abrió el paquete y sacó un libro de portada hermosa que brillaba bajo la luz tenue del pasillo. Tardó varios segundos en procesar lo que veía, su cerebro negándose a aceptar la realidad imposible frente a ella. Era su manuscrito, pero transformado en un libro real, profesional,
con su nombre impreso en letras elegantes que parecían gritar su existencia al universo. Las piernas le fallaron y tuvo que sentarse en el suelo, el libro apretado contra su pecho mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Abrió la nota con dedos temblorosos y reconoció inmediatamente la letra de Esteban. Las palabras eran simples, pero cargadas de significado que atravesaba cada capa de dolor y resentimiento que había construido alrededor de su corazón. Leyó la nota 1, 2, 3 veces, mientras su madre salía al pasillo preguntando qué sucedía. Doña Elena vio el libro en las manos de su hija y ahogó un grito de sorpresa y emoción. Ambas lloraron abrazadas en el pasillo estrecho, sin importarles que los vecinos comenzaran a salir curiosos por el escándalo matutino. Laura hojeó el libro con reverencia, notando cada detalle del diseño impecable, la calidad del papel, la forma en que sus palabras lucían impresas con tipografía profesional. Era más hermoso de lo que jamás había soñado, pero la confusión la invadía también, mezclándose con la alegría. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cuándo? ¿Por qué Esteban había hecho algo así sin preguntarle? Durante los siguientes días, mientras el libro comenzaba a aparecer en librerías de todo México, Laura vivió en un torbellino de emociones contradictorias. Recibió llamadas de periodistas queriendo entrevistarla, invitaciones a programas de radio, mensajes de lectores que ya habían comprado el libro y quedado cautivados por la historia. El éxito era inmediato y abrumador, superando cualquier expectativa que Editorial Horizonte hubiera tenido. En una semana, Historia de dos mundos estaba en la lista de los más vendidos y el nombre de Laura comenzaba a resonar en círculos literarios importantes. Pero en medio de toda esa locura de reconocimiento súbito, Laura no podía dejar de pensar en Esteban. La rabia inicial se había suavizado con el tiempo, reemplazada por una comprensión más madura de las complejidades de su situación. Sí, él le había mentido sobre su identidad, pero también le había mostrado un amor genuino que se manifestaba en cada pequeño gesto. Había escuchado sus historias con atención real. Había valorado sus palabras cuando nadie más lo hacía. La había hecho sentir vista y apreciada de formas que iban más allá de lo material. Y ahora este regalo imposible que le había cambiado la vida para siempre. Esteban había arriesgado su reputación profesional publicando a una autora desconocida con tanta fanfarria. Había apostado todo en su talento cuando el mundo editorial la había desechado. Esa no era la acción de alguien jugando con sus sentimientos, era la declaración de amor más poderosa que alguien le había hecho jamás. Una tarde, mientras firmaba ejemplares en una librería del centro, Laura vio a Esteban parado al fondo del local, observándola con ojos que reflejaban orgullo, mezclado con anhelo doloroso. Sus miradas se encontraron a través del mar de personas y en ese instante Laura supo que necesitaba hablar con él. Cuando la firma de libros terminó 2 horas después, Esteban seguía allí esperando pacientemente sin acercarse. Laura caminó hacia él con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Hola, dijo simplemente. Y esa palabra contenía meses de dolor, rabia, amor y perdón no expresado. Esteban sonrió con una tristeza que rompía el corazón. Hola, Laura. Estás increíble allá arriba firmando libros. Siempre supe que lo lograrías. Ella negó con la cabeza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No lo logré sola. Tú hiciste esto posible y lo sabes. Caminaron juntos hacia el malecón, donde tantas veces habían conversado sobre sueños y literatura, el silencio entre ellos cargado de cosas no dichas. Finalmente, sentados en una banca frente al océano oscuro, Esteban comenzó a hablar con voz ronca por la emoción. Le explicó todo desde el principio. ¿Por qué conducía ese auto viejo? ¿Por qué nunca le dijo la verdad sobre su identidad? ¿Cuánto había luchado con la culpa cada día que pasaba sin confesarle? Nunca quise lastimarte, dijo Esteban con lágrimas brillando en sus ojos. Solo quería ser amado por ser yo mismo, no por mi apellido o mi dinero. Cuando te conocí, empapada y desesperada, pero llena de tanta pasión por tus sueños, vi algo que había perdido hacía años. Me mostraste que la literatura podía ser más que un negocio, que las palabras tenían poder real para tocar almas. Y me enamoré de ti, Laura, no de la idea de ti, sino de quien realmente eres.
Publiqué tu libro porque el mundo merecía leer tu voz, no para comprarte ni manipularte. Fue mi forma de decirte que siempre creí en ti, incluso cuando tú misma dudabas. Laura escuchaba con el corazón abriéndose nuevamente, recordando todos los momentos genuinos que habían compartido, las risas, las conversaciones profundas, los besos robados, la forma en que él la miraba como si fuera lo más valioso del universo. Debiste decirme la verdad desde el principio, susurró ella, pero su voz ya no contenía rabia, sino solo tristeza por el tiempo perdido. Lo sé, respondió Esteban tomando su mano suavemente. Asterisco y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar, pero todo lo demás fue real. Mi amor por ti es lo único verdadero que tengo. Laura miró sus manos entrelazadas y supo que el perdón ya vivía en su corazón. 2 años pasaron como un sueño hermoso que finalmente se había vuelto realidad tangible. Laura estaba parada en el escenario de un auditorio lleno hasta el último asiento, presentando su segundo libro titulado Cuando el amor encuentra el camino. La confianza que irradiaba contrastaba dramáticamente con la joven insegura, que había corrido bajo la lluvia hacia una entrevista perdida. Ahora hablaba con elocuencia sobre su proceso creativo, respondía preguntas con gracia, sonreía a los flashes de las cámaras sin sentir la intimidación que antes la habría paralizado. Vestía un vestido color vino, elegante, pero no ostentoso, y en su cuello llevaba el collar de perlas falsas que la vendedora del mercado le había regalado aquel día, ahora un amuleto de buena suerte que le recordaba de dónde venía. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos color miel brillaban con la satisfacción de quien había alcanzado sus sueños sin perder su esencia. Cuando terminó su presentación, el público se puso de pie en una ovación estruendosa que la llenó de gratitud profunda hacia Dios y hacia todos los que habían creído en ella. Después de la presentación, Laura se sentó en una mesa larga, firmando ejemplares para una fila que parecía no tener fin. Cada lector que se acercaba traía historias sobre cómo sus libros los habían tocado, cómo se habían visto reflejados en sus personajes, cómo sus palabras les habían dado esperanza en momentos oscuros. Esos testimonios eran el verdadero premio, la confirmación de que escribir no había sido vanidad, sino un llamado genuino. Utilizaba la misma pluma desgastada con la que había llenado cuadernos a la luz de velas, ahora guardada en un estuche especial, pero tan funcional como siempre. Algunos lectores le preguntaban sobre su historia personal, habiendo leído entrevistas donde confesaba abiertamente su origen humilde. Laura nunca ocultaba de dónde venía, considerando su pasado no como algo vergonzoso, sino como la fundación que había dado autenticidad a sus escritos. Una señora mayor se acercó con lágrimas en los ojos, diciéndole que su primera novela le había recordado que nunca era tarde para perseguir los sueños y que a sus 65 años había comenzado a escribir las memorias que siempre quiso documentar. Laura abrazó a esa mujer sintiendo el círculo completo de inspiración fluyendo entre generaciones. Al lado del escenario, en un área discreta, pero con vista perfecta de todo el evento, Esteban observaba con orgullo paternal. En sus brazos sostenía a Hugo, el hijo de ambos de 6 meses, un bebé hermoso, de ojos cafés como su padre y cabello oscuro como su madre. El niño dormía plácidamente ajeno al significado del momento, a la culminación de un viaje que había comenzado con un error bajo la lluvia. Esteban había cambiado también en estos 2 años, suavizado por el amor y la paternidad. Ya no necesitaba esconderse en autos viejos para sentirse humano. Había encontrado autenticidad en la vida que construía día a día con Laura. Seguía dirigiendo Editorial Horizonte, pero ahora con una filosofía diferente, priorizando talentos genuinos sobre nombres establecidos, dando oportunidades a voces que el sistema normalmente ignoraba. La editorial había florecido bajo esta nueva visión, ganando prestigio precisamente por su disposición a arriesgarse con autores desconocidos. Esteban mecía suavemente a Hugo, murmurándole historias sobre cómo sus padres se habían conocido, preparando el relato que algún día compartiría cuando el niño tuviera edad para entenderlo. Laura finalmente terminó de firmar el último libro y caminó hacia donde su familia esperaba. Tomó a Hugo en sus brazos, besando su frente suave mientras el bebé se despertaba con un bostezo adorable. Esteban rodeó a ambos con sus brazos, creando un círculo de amor que los protegía del mundo exterior. Estoy tan orgulloso de ti, susurró él en su oído,
y ella se apoyó contra su pecho con una sonrisa de satisfacción completa. Ya no había secretos entre ellos, no quedaban mentiras sin resolver. Habían trabajado duro en reconstruir la confianza después de la reconciliación, asistiendo a terapia de parejas y aprendiendo a comunicarse con honestidad absoluta. Laura había conocido el mundo de lujo de Esteban, pero nunca permitió que la cambiara, manteniendo contacto cercano con su barrio, ayudando a familias necesitadas de forma discreta, siendo ejemplo vivo de que el éxito no requería olvidar los orígenes. Su madre, doña Elena, vivía ahora en una casa cómoda que Laura había comprado con las regalías de su primer libro, finalmente recibiendo atención médica apropiada y descansando después de décadas de trabajo agotador. Los domingos se reunían todos para comidas familiares, donde Elena contaba historias de cuando Laura escribía a la luz de velas y Hugo escuchaba arrullado por voces llenas de amor. Esta noche, ya en casa, después de acostar a Hugo en su cuna, Laura y Esteban se sentaron en el balcón de su departamento modesto pero acogedor, que habían elegido juntos. Laura había insistido en no vivir en la mansión de las colinas, prefiriendo un hogar de tamaño humano donde pudieran criar a su hijo con los pies en la tierra. Las luces de Tijuana brillaban en la distancia, la ciudad que los había unido ahora testigo de su felicidad duradera. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Esteban, entrelazando sus dedos con los de ella. Laura negó con la cabeza, sonriendo con esa mezcla de asombro y gratitud que nunca desaparecía completamente. Aquel día bajo la lluvia, cuando me subí a tu auto pensando que eras un taxista, nunca imaginé que estaba subiendo al vehículo que cambiaría mi destino completo. Se besaron suavemente bajo las estrellas, un beso que sabía a promesas cumplidas y sueños realizados. Laura agradeció a Dios en silencio por cada obstáculo que había enfrentado, porque cada uno la había preparado para este momento preciso. La pobreza le había enseñado humildad, el rechazo le había dado resiliencia, el dolor le había mostrado el valor del perdón. Y ahora, con su familia dormida en la habitación contigua y un futuro brillante extendiéndose ante ella, Laura supo que su historia había valido cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, porque los mejores finales no son aquellos donde todo es perfecto desde el inicio, sino aquellos donde el amor encuentra la manera de sanar las heridas y construir algo hermoso desde las cenizas del dolor. Y esta historia, su historia, apenas comenzaba. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite recordar que los sueños sí se cumplen cuando no dejamos de creer. Recuerda que Dios siempre tiene planes más grandes de los que podemos imaginar y que cada error, cada desvío del camino puede ser el inicio de algo maravilloso. A veces lo que parece el final es solo el comienzo de tu verdadera historia. Que Dios bendiga tus sueños y te dé la fortaleza para perseguirlos sin importar cuántas puertas se cierren, porque la puerta correcta siempre se abrirá en el momento perfecto. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te recordará el poder del amor verdadero. Hasta pronto.